Crack del 29 y la Gran Depresión. Fin del sistema de patrón oro en 1971. La crisis del petróleo en 1973. Lunes negro 1987. Crisis del .com 2000. La gran recesión del 2008. Viruela, sarampión, peste negra, gripe española, VIH. Colombia y el mundo están pasando por tiempos difíciles. La economía está teniendo choques de naturalezas distintas. Por un lado está la creciente pandemia del COVID-19 y por el otro la guerra petrolera. La expansión del coronavirus no solo ha generado una crisis sanitaria y humanitaria, sino también ha tenido grandes impactos en las actividades económicas mundiales debido a las diferentes medidas de contención que están tomando los gobiernos. De hecho, podríamos decir que estamos pasando por un periodo de recesión económica. En cuanto a la actual guerra petrolera, esta se dio entre Rusia y Arabia Saudita debido a la ausencia de un acuerdo de recorte de la producción entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los árabes han reducido sustancialmente los precios de venta del petróleo y han aumentado su producción en al menos 1 millón de barriles diarios. Esto afecta directamente al país, ya que causó una disminución de la demanda internacional de petróleo colombiano. Y no podemos continuar sin antes resaltar que estas dos situaciones han provocado la devaluación del peso colombiano. Ahora es evidente que las economías del mundo están pasando por un periodo difícil debido a la incertidumbre y a las tensiones entre países, y todo esto se relaciona con el comercio exterior. En este video explicaremos las razones por las cuales Colombia, en el marco de la presente crisis, debería mantener las medidas de una economía abierta. En primera instancia explicaremos que una economía abierta es aquella que realiza una interacción comercial con el exterior, es decir, compra y vende bienes, servicios o activos financieros con el resto de economías del mundo. En este punto es importante preguntarnos si Colombia puede sobrevivir a esta crisis sin interacción internacional. ¿Es acaso nuestro desarrollo tecnológico médico suficiente para hacerle frente a la pandemia? ¿Podríamos desarrollar una eventual vacuna? ¿Qué pasaría si dejáramos de exportar petróleo? Es más, ¿qué le pasaría a la economía colombiana si dejáramos de exportar e importar? La respuesta a todo esto es que empeoraríamos la crisis. La economía y el país colapsarían. Si cerramos la economía, no tendríamos para dar abasto, ni para cubrir las necesidades del país, y menos podríamos recuperarnos de la presente crisis. Al ser una economía abierta, tenemos que entender cómo funciona la economía colombiana. Ahora, aunque Colombia no es un país considerablemente muy abierto al comercio internacional, las importaciones y exportaciones tienen un porcentaje significativo en el PIB para el Estado. En esta gráfica del DANE se puede ver lo que gana el Estado por exportar y lo que gana por importaciones. Es importante destacar tres cosas principales. La primera, somos un país que exporta recursos naturales, oro, café, petróleo. La segunda, existe una gran dependencia de petróleo en cuanto a las exportaciones, representan un porcentaje muy alto entre los productos que se exportan. El tercer punto consiste en que hay una gran necesidad de importar productos que no se pueden producir en el país y que además las importaciones están relacionadas a productos tecnológicos. Entonces, no solo necesitamos el comercio exterior para poder ganar haciendo exportaciones, sino para poder desarrollar nuestra economía, potencializar las industrias y mejorar la tecnología. Rafael Mejía López, presidente de la Asociación Colombiana de Agricultores, explica que Colombia no cuenta con la infraestructura, tecnología y capital humano como para lograr producir y saciar las demandas nacionales con su producción independiente. Por eso, la necesidad de comercio exterior. Además, es importante aclarar que Colombia actualmente importa no solo materias directas para su consumo, sino que también las utiliza para producción de múltiples mercancías. Uno de los grandes pilares de la economía abierta es la ventaja comparativa, que con respecto al comercio internacional se define como un país puede especializarse en la producción de un bien a un costo menor de oportunidad. Teniendo en cuenta esto, el comercio de otros países nos permite ser más eficientes. Nuestra ventaja comparativa se basa en la diversidad de pisos térmicos, en el bajo costo de producción agrícola y en la cantidad de tierra cultivable. Por otra parte, también debe tenerse en cuenta nuestras reservas de petróleo, que son un punto fundamental dentro de nuestras exportaciones, ya que es una de las mayores partes de ingreso del PIB. Colombia, al no tener capital humano suficiente, no se enfoca en productos de tecnología, porque si fuera así, el costo sería mucho más alto que simplemente importarlo de otro país.
Al especializarnos en productos agrícolas y en el petróleo podemos ser mucho más eficientes en cuanto a la producción de nuestros recursos. Esto hace que el país pueda ser más competitivo frente a otros países, lo que es determinante para el crecimiento económico del país y además genera bienestar ya que alivia el bolsillo de los colombianos. El desarrollo de la industria es clave para el crecimiento económico de un país y su PIB, pero ¿cómo se relaciona esto con el comercio exterior? A esto se le llama generación de escala para empresas. Esto sucede cuando se producen grandes cantidades del producto y el costo unitario de cada producto generado adicional es menor. Al producir en grandes cantidades y tener un costo unitario menor por cada unidad extra producida, se ve reflejado en la disminución del precio del producto que está vendiendo la empresa y esto claramente nos beneficia como consumidores. ¿Por qué? Pues porque el precio dentro del mercado será mucho menor e incluso podemos hallar mayor diversificación del producto. Entonces ganamos los consumidores, pero también los productores, porque la demanda aumentará. Pero claro, esto solo se da con el comercio exterior, porque si no lo hiciéramos no habría maquinaria que importar, los precios aumentarían y la cadena continúa. Después de todo esto podemos concluir algunas cosas. Primero, el comercio exterior no solo se trata de exportar y generar ganancias, es un intercambio de bienes y servicios entre países de acuerdo a su ventaja comparativa y especialización. Es la base para que los países colaboren entre sí y puedan generar mayor desarrollo y crecimiento económico. Por otra parte, vimos que es mucho más eficiente trabajar de acuerdo a la especialización y el costo de oportunidad, además que hay muchos productos que por simple capital humano no vamos a lograr producir. Ahora, ¿cómo relacionamos estos puntos con la crisis mundial? Los países están sufriendo al igual que las economías y es porque los intercambios nos están dando de la misma forma. La demanda y la oferta de muchos productos ha cambiado, pero en este caso para Colombia es menester mantener sus puertas abiertas porque si no fuera así no podríamos importar material de salud que es fundamental para enfrentar la pandemia. ¿De dónde sacaríamos las pruebas, los ventiladores, medicina y en un futuro una vacuna? Ahora bien, la guerra del petróleo genera consecuencias negativas directas para el país. Sin embargo, no es momento de cerrar las puertas. La economía colombiana es muy dependiente de las exportaciones petroleras, como bien lo vimos antes. Finalmente, si analizamos el panorama internacional, los países con mayor progreso económico son aquellos que tienen niveles más altos de comercio exterior. Por lo tanto, si buscamos crecimiento económico, debemos industrializar, innovar, importar y exportar, cosas que también son necesarias para que haya una balanza de pagos adecuada. La guerra petrolera y la pandemia del COVID-19 son hechos históricos que tienen consecuencias negativas inmensas, pero desde el futuro e incluso a corto plazo necesitamos seguir generando intercambios porque es la única forma de atender a la crisis y de generar estabilización económica. Además, los países no están preparados para cerrar su economía debido a su estructura y trayectoria económica.